El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. La EBC, Empresa de Comunicación de Brasil, realizó hace algunas semanas el coloquio Ombudsman y Comunicación Pública, el evento que reunió defensores del pueblo de América Latina, Europa y América del Norte se llevó a cabo en la ciudad de Brasilia, capital de Brasil. Teleantioquia se hizo presente en el coloquio para compartir la experiencia del único comité defensor del televidente en el mundo y el primero con esta figura en Colombia. El programa de hoy es la segunda parte de esta experiencia, que desea replicar el trabajo de otras defensorías en el mundo. Esto es Saberte Ver. Flavia Powells, licenciada en Ciencias de la Comunicación y experta en temáticas de defensorías, es la editorialista invitada para hoy. Con ella estuvimos conversando sobre los derechos de las audiencias. Las audiencias tienen que aprender acerca de este derecho, con lo cual, por lo general, cuando uno habla con los distintos defensores, lo que encuentra es un reclamo común, que es que necesitan más participación. Y en eso tiene que ver mucho la tarea pedagógica de las defensorías. Por más que haya países en que la gente esté más acostumbrada a reclamar por aquello que ve en la televisión, lo común en los defensores es decir, necesitamos que la gente reclame más. Así que para que la gente reclame más hay que enseñarle, hay que tener una pedagogía sobre cómo se hace la televisión, cómo se hace la radio y qué es lo que nosotros podemos reclamar como televidentes, como oyentes, porque tenemos que entender que el derecho a la comunicación, el derecho a la información es un derecho, con lo cual si ese derecho es necesario ejercerlo y es necesario reclamar cuando consideramos que el medio de comunicación no está cumpliendo cabalmente con lo que es su función social como medio de comunicación. Así como en nuestro país existen múltiples formatos de televisión pertenecientes a las defensorías del televidente, en otros países también se logra apreciar este trabajo. En el caso de Brasil, su programa se llama El Público y la Televisión. Estuvimos conversando con su directora y esto nos contó. Bueno, en Brasil teníamos el sistema privado antes y antes estaba en la mano de 11 familias. Ellos tienen envolvimiento directo o indirectamente con políticos o partidos políticos en Brasil. Entonces hace 5 años que se consolidó el sistema público de Brasil, que se formó la empresa de comunicación, que tiene soluciones de gestión, Agencia Brasil, Radio Agencia, el sistema público de radio con 8 emisoras. Todavía es un proceso nuevo. La Defensoría de la Empresa Brasil de Comunicación, que fue constituida junto con la ley. Tiene solamente 5 años y que lo vemos aquí en Brasil, que las personas entienden que debe defender sus derechos con las defensorías que hacen atendimiento de servicios al ciudadano. A ouvidoria da EBC estará promovendo o Colóquio Internacional de Ouvidorias de Comunicação Pública nos próximos dias 24 e 25 de junho no Espaço Cultural da EBC em Brasília. Pero todavía no consiguieron comprender que la comunicación es un derecho fundamental, que sin la comunicación, sin el derecho a la información, sin el entendimiento del proceso de información, no van a tener instrumentos suficientes para luchar por sus derechos.
da melhor forma de nos referirmos a quem quer que seja. Veja agora outros casos. O termo mais adequado, eu penso no alcoolismo, no alcoolista ou no alcoólico. Então, estamos, na verdade, iniciando um processo com a Defensoria, que é também pedagógico em relação al letramento político del ciudadano, para que él entienda su papel. En relación a la televisión, que es el vehículo que está sobre su atención, sobre mi atención, las quejas más frecuentes son de carácter técnico y de relación más directa con el servicio. El señal no está muy bueno, la imagen está distorcida, la televisión salió del aire. Mi programa predilecto salió del aire y nadie me avisó. Son cuestiones relacionadas a cuestión técnica y operacional. Y operacional en el sentido de programación de contenidos. Y cuidados con la relación de contenidos, con la programación y con el público. En el inicio de la televisión en Colombia, los televidentes se limitaban a ver lo que la producción creía conveniente. Esto generaba un ambiente pasivo, desapareciendo las posibilidades de reacciones revolucionarias por parte de los mismos. Sin embargo, se creó una alternativa para reunir las diferentes opiniones sobre la televisión, convirtiéndose en un espacio para presentar quejas, apuntes y planteamientos, formando una institución que hoy por hoy lleva como nombre la Defensoría del Televidente, asumiendo el rol de intermediario en una relación directa entre el público y la televisión. Brasil comienza una nueva etapa en defensa de los derechos de las audiencias. En nuestra visita pudimos apreciar el interés de muchos sectores por conocer más los conceptos que traen las defensorías. Es el caso de Alberto Perdigao, docente universitario que tiene el control. Escuchemos. Me encantó estar en EBC y compartir saberes de gente que hace muchas cosas distintas, de países distintos, con historias distintas, territorios distintos. Pero diría que, sobre todo, me encantó estar aquí con este grupo porque salgo con muchas dudas. Eso para un maestro es encantador. Yo tengo una gran duda, que es, ¿qué hacer con Latinoamérica, con la gente de Latinoamérica? Sobre todo la gente que más necesita de comunicación pública, de información, expresión y diálogo. ¿Qué hacer con esta gente para que ella se apropie de los mecanismos de comunicación pública? Es diferente porque está conformado por un comité, no está a cargo de un solo defensor. Me pareció muy interesante la experiencia de Colombia, que bueno, es una opinión muy particular porque yo vengo de una región empobrecida, desempoderada de Brasil, que es el noreste brasileño, específicamente de un estado, de un departamento que se llama Ceará. Bueno, y ahí en Colombia hay una experiencia muy positiva de empoderamiento del telespectador, de la audiencia, y lo que me pareció más interesante es que al mismo tiempo se anticipó a la ley, se anticipó a la norma, y a veces esas normas no llegan o llegan con mucho retraso, porque a los parlamentarios no les interesa la democratización de la comunicación pública, y además es que la ouvidoría que nos fue enseñada aquí se preocupa en informar y formar el telespectador, la audiencia, en el sentido de que participe, que entienda, que se apropie, que se reconozca como objeto de un derecho fundamental, que es el derecho al diálogo.
La naturaleza pública del canal regional Teleantioquia motiva la creación de mecanismos de participación para que los televidentes se apropien de la programación, conozcan sus derechos como audiencia activa y exijan el cumplimiento de los mismos con la responsabilidad social que debe caracterizar a la televisión abierta de carácter público. La experiencia del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, pionera en Colombia, tiene en televisión este espacio, Saberte Ver, para hacer pedagogía y atender las inquietudes de los televidentes. Veamos. Dentro de ese derecho a tener distintas posibilidades en contenidos, es importante que un canal establezca franjas con distintos temas, con distintos intereses y que vaya dirigida a distintos públicos. Normalmente los canales dividen por horarios, por días a la semana, las franjas de contenidos. Esto permite que el televidente pueda escoger cuáles son realmente sus intereses de acuerdo a sus horarios de trabajo, de acuerdo a su nivel cultural, a su nivel social o simplemente a la necesidad de entretenimiento que tenga o de información que tenga. Por eso en el comité estamos convencidos de que mientras más variada sea la franja y la programación de un canal como Teleantioquia, más se cumple el derecho a elegir libremente las posibilidades de contenidos. Pero hay que recordar que la utilidad de la televisión no solamente es educar, sino también generar espacios de esparcimiento y de reflexión. Por eso la televisión debe generar contenidos en los cuales todos los ciudadanos se sientan identificados y en algún momento puedan recibir información que aporte a su trasegar de la vida, pero también el derecho a divertirse y a tener un sano esparcimiento. Un ejercicio de comunicación como la televisión, donde estamos sacando, digamos, de esa interacción cara a cara a un medio tecnológico, entonces eso ya no se da de manera tan clara. Hay un momento, digamos, en que se graban o en que se editan ciertos contenidos y ciertos programas y los televidentes pueden considerar que algunos de esos contenidos, de esas cosas que se dicen no están ajustados a la verdad o que merecen algún tipo de aclaración. Ahí es fundamental para nosotros poder intervenir y que ustedes tengan ese derecho. Este es uno de los derechos que no solamente tienen los televidentes, sino cualquier usuario, poder decir lo que no está de acuerdo, lo que ellos pretenden reivindicar con sus derechos. Hemos reiterado a través del Comité Defensor del Televidente que uno de nuestros afanes es concientizar a la comunidad del importante papel que juega frente a la protección de los derechos. Derechos que no han sido muy discutidos y que uno de los primeros elementos que hemos desarrollado es poder contar o que los televidentes nos cuenten qué está inconforme. Recuerde que la instancia competente tiene la obligación de contestarle su inquietud como uno de los derechos que tiene actualmente cualquier televidente, no solamente de nuestros canales regionales, sino de cualquier tipo de televisión que usted acceda y nos puede contar qué es lo que a usted no le gusta del canal o qué le gustaría que esto mejorara. Nosotros hablamos cada 15 días de lo que sucede y lo transmitimos a las diferentes personas que se vean involucradas. En México sobresale por su trabajo de Defensoría Radioeducación. Esta radio pública busca contar con mecanismos de intercomunicación con la sociedad y formar audiencias críticas que conozcan sus derechos. También compartió con nosotros su experiencia. Conozcamos la opinión de Beatriz Solís, defensora de Radioeducación México. Básicamente surgen casi de manera paralela las defensorías de la televisión pública y de la radio pública, salvo con un año de diferencia, primero la televisión y después la radio, pero podemos decir que casi de manera simultánea. Yo creo que una reflexión sobre por qué surge la necesidad de hacerlo en la radio me parece que es la misma reflexión que tendríamos que hacernos de por qué surge la necesidad de una defensoría en la televisión. Yo pienso que la necesidad es absolutamente clara para los dos medios.
sobreviven y sirven gracias a las audiencias, se dirigen a las audiencias y todas las audiencias, sean de radio o de televisión, tienen derechos ciudadanos en términos de libertad de expresión y de derecho a la información, de tal manera que no veo por qué en la radio no deban existir. Más allá de que además la radio, de que además hay mucho mayor número de frecuencias de radio, es mucho más cercana a la gente, particularmente en México, en las partes rurales, la gente va a trabajar con su radio cargando, lo acompaña todo el día, es una compañía mucho más cercana que la televisión, no requiere una dependencia de una atención directa como la televisión, sino es una compañía que puede ser permanente. Particularmente, por ejemplo, en la Ciudad de México, en donde nos quedamos muchas veces capturados durante horas en el tráfico de la ciudad, realmente la posibilidad de la compañía que nos permita dar un poco de paciencia para soportar el tráfico, pues es la compañía de la radio. Las razones pueden ser muchas más, pero me parece que no existe, al contrario, ninguna razón para la que no exista la Defensoría de las Audiencias en la radio. Radio Educación presenta La Defensora del Radio Escucha. El espacio donde la radio te escucha. ¿Qué tal a todas y a todos? Es un placer saludarlos en una emisión más de este espacio que es para usted, amiga, amigo. Es el espacio del Radio Escucha y me da muchísimo gusto presentar a la defensora del Radio Escucha, quien es la maestra Beatriz Solís Lere. Mira, hay de todo. Nosotros tenemos, por ejemplo, una larga historia de predominancia de casi una sola empresa televisiva a lo largo de más de 60 años, que ha enseñado a las audiencias a lo que debe ver en la televisión, lo que debe ser la televisión, lo que está bien y lo que está mal. A diferencia de eso, en radio, las audiencias son como más participativas por muchísimas otras razones, a lo mejor porque solicitan canciones, a lo mejor porque responden a promociones que hacen tanto las radios privadas como también las radios públicas, no promociones tan comerciales, pero sí promociones para boletos para los conciertos o boletos para asistencia a muchos actos. De todas maneras, yo estoy convencida de que hay un enorme trabajo que hacer para acercarnos a las audiencias, más que como escuchas simples, como audiencias comprometidas y como audiencias activas, para que nos den su opinión, no nada más para que llamen y pidan una melodía, sino tenemos que ir conformando toda una conciencia mucho más colectiva de ser audiencia crítica. Yo, desde mi punto de vista, es mucho más sencillo en la radio. La gente siente más cercana a la radio que a la televisión, tiene más confianza para hablar por teléfono a las estaciones de radio o comunicarse ahora vía internet, vía Twitter o vía Facebook, y tiene una mayor diversidad de ofertas por la cantidad de frecuencias de radio que hay. A partir de junio de 2012, se establecieron los canales de comunicación con los radioescuchas, tales como página web, buzón de voz, correo electrónico, Facebook y Twitter. En el mes de mayo de 2013, dio inicio el programa La Defensora de los Radioescuchas, que tiene la finalidad de establecer un vínculo directo entre la Defensoría y su audiencia. Particularmente en Radio Educación, que es la emisora en donde yo estoy como defensora, tiene una audiencia muy particular, que es una audiencia muy fiel a lo largo del tiempo, ha crecido con Radio Educación, son sumamente críticos, son participativos, realmente si medimos el número de llamadas y el número de solicitudes en Radio Educación con otras emisoras de radio, nosotros tenemos el doble de llamadas, porque las audiencias de Radio Educación en particular, como ellos se dicen, son muy radioeducaditos. Hay mucho trabajo por hacer, hay audiencias activas, pero la mayor parte son audiencias
que solamente reciben lo que los medios les mandan. En España, el defensor de la Audiencia de Andalucía es Patricio Gutiérrez. Este defensor, que por 15 años se ha encargado de la función y responsabilidad de los medios de comunicación en Canal Sur de Andalucía, nos cuenta más detalles de su trabajo. Participa toda la población, básicamente participan por correo electrónico y por teléfono, que son, digamos, los dos grandes medios por los cuales la gente se pone en contacto con la Defensoría, ¿no? Es muy variada, el público es muy variado. Hay mayoría de hombres que de mujeres, curiosamente, y, bueno, curiosamente no, simplemente que es la realidad. Y luego hay muchos ciudadanos que se dirigen al defensor porque se sienten agredidos por la televisión, ¿no? Se trata de una espectadora que se quejó por la aparición de una escena de malos tratos a la mujer en la serie de dibujos animados Cochicame, que Canal Sur 2 emitió el pasado 29 de junio. La serie comenzó a las 20:19, a las 8:19, y la escena central de la queja mencionada se sitúa a eso de las 8:30 de la tarde. No se señalizó, como otras veces, la recomendación de edad para ver el episodio. Ya hubo una queja similar en febrero, en este caso es otra escena distinta, aunque muy parecida. Hay un espacio de televisión cada 15 días, muy pocos minutos, 5 minutos, que se emite por la mañana temprano y que tiene un formato de diálogo entre la presentadora y yo. Entonces queda claro, Patricio, que se trata de una escena de malos tratos. ¿Y qué ha pasado con la serie? Pues yo diría que sí, en su día llevé esta queja, como la anterior, al Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía. No podemos olvidar que esta empresa tiene firmado el Código de Autorregulación, en el que se habla muy claramente de la precaución a tener con este tipo de contenidos sexistas o relacionados con la violencia contra las mujeres. La Dirección General, tras manifestar al Consejo que no puede garantizar que en la serie vuelvan a aparecer contenidos de este tipo, ha decidido de momento suspender su emisión. Hombre, yo creo que de momento tienen una gran importancia. Espero que las redes sociales no nos sobrepasen, pero de momento tienen una gran importancia como elemento de participación del público. El protagonista de la serie es un policía japonés que se llama Ryochu. Lleva a casa de sus padres a una chica de la que todos dicen que podría ser su novia. Esta cuestión hace reflexionar a su padre, que ya la imagina cocinando para su restaurante, y cuando está en esa fantasía ella le da a probar un plato que ha hecho. No resulta ser del gusto del padre del protagonista, y en esa especie de sueño este le da un empujón con bofetada incluida que la hace caer al suelo. Luego le dice que le queda mucho por aprender como mujer o algo parecido. Pues un saludo muy cordial a todos los colombianos, especialmente a los colombianos que ven Teleantioquia, y a la ciudad de Medellín, que no la conozco, pero que espero conocerla algún día porque debe ser una gran ciudad sin duda. La Defensoría del Televidente, como objetivo principal, tiene la autoridad de velar por algunos derechos de los ciudadanos con respecto a lo que desean y no desean ver, para no atentar su sensibilidad y ocasionar malas disputas. Jairo Faria, estudiante de comunicación de la Universidad de Brasilia, nos acompaña hoy vía Skype desde Brasil para contarnos algunos detalles de la investigación de su trabajo de grado, en el que profundizó en el trabajo de algunas defensorías en Colombia. El tema de las defensorías hace mucho me interesa por la cuestión de la participación de la ciudadanía. He participado en la universidad de proyectos que siempre cuentan con este tipo de temas. Mi investigación, primeramente, el tema principal de mi investigación es para saber qué pasa con la política pública de implementación de defensorías en los canales privados de Colombia. Como televidente, la importancia del defensor para mí es que es una persona que está ahí para recibir las sugerencias y tener en cuenta la participación de los ciudadanos en la construcción de los contenidos más apropiados para nosotros televidentes, ¿no? Nosotros ciudadanos. O sea, de ver el televidente como ciudadano y no simplemente como un consumidor, y que hagamos parte de esta comunicación que se hace, que es un bien público al final de todo.
Yo invito a todos, a los televidentes de Saber TV, que puedan seguir aportando con los contenidos, con los comentarios para la Defensoría y el Comité Defensor de Teleantioquia. Las experiencias que desde Brasil nos permitieron conocer las diferentes prácticas de otras defensorías de América Latina, Europa y América del Norte nos dejan como mensaje que sin importar el país, región o medio de comunicación, las audiencias siempre tendrán las mismas quejas, inquietudes y recomendaciones para el medio de su preferencia. Igualmente, el defensor, más que un contenedor de quejas, debe ser el puente entre el espectador y el medio de comunicación, así como un protector de sus derechos, que vean reflejados la práctica del derecho de los ciudadanos a la información y la comunicación. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.